Hola amigos de la Corporación Humanismo y Democracia, con motivo del cincuentenario del fallecimiento del filósofo Jacques Maritain, nos hemos reunido con Gutenberg Martínez, político, expresidente de la Democracia Cristiana, expresidente de la Cámara de Diputados y dueño de una larga trayectoria en la política chilena. Don Gutenberg, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar, digo, en esta ocasión y en esta idea maritainiana de la cual vamos a conversar. Así es. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo conoció la obra de Jacques Maritain? Bueno, yo la conocí de muchacho. Soy nieto de un senador socialista, es una tradición humanista, no marxista, y con el cual me tocó convivir en mi adolescencia. De hecho, almorzar con él todos los días hábiles de la semana antes de irme a casa en las afueras de Santiago. Y él me indujo mucho a la lectura. Y por eso mis lecturas iniciales, así de contenido, fueron las de los laboristas de ese tiempo, Saint-Simon, Owen, Fourier, también Tomás Moro, de algún modo. Y empecé a ver, y estábamos en un contexto en el cual era más o menos la guerra de Vietnam, y ya la frustración de lo que había sido el proceso cubano. Estoy hablando del 63, 64, 65. Y en esa lógica de búsqueda, alguien, un dirigente estudiantil secundario, ya de cursos superiores, me habló de Maritain, de haber tenido yo 14 años, entre 14 y 15. Y para mí fue descubrir un mundo, porque un mundo frente a lo que se veía tan polarizado en ese tiempo. Hoy día hablamos mucho de la polarización, pero desde el punto de vista de contenido, la polarización en ese momento en Chile y en América Latina era la lógica marxista-leninista ortodoxa, por decirlo de algún modo, fenómeno cubano, todavía no se daba Allende, pero estaba en camino. A nivel estudiantil, grupos de izquierda muy militantes y muy ortodoxos en esa tónica. Y por otro lado, la formulación capitalista que se mantenía y que estaba presente. Entonces, Maritain fue para mí un descubrimiento. Yo no venía de una vertiente católica, religiosa, por lo tanto fue un descubrimiento, por así decirlo, filosófico-político, de mostrarme un tercer camino en ese momento. Y bueno, y lo primero que leí a partir de eso fue un resumen, algo así, que no recuerdo quién lo preparó, pero leí como un resumen del humanismo integral, o una síntesis, un abstract, una cosa así, que me despertó el interés. Conseguí el libro y la verdad es que me lo comí. Yo creo que es una de las 2 o 3 obras que a mí me han influido más en mi vida política. ¿Y podría profundizar un poco en esa idea de la influencia que tuvo Maritain en su actividad política? Sí, claro. En ese tiempo, estoy hablando de esta adolescencia, el tema de la violencia era un tema muy instalado. Bueno, hoy día también, pero después hubo un interreino, toda una recuperación democrática en América Latina. Pero en ese momento hay que pensar revolución cubana, vía violenta, legitimada como un camino guerrillero en varios países de América Latina. Y por otro lado teníamos el conflicto de Vietnam, una guerra en forma. Por lo tanto, el tema de violencia como método de cambio, que empezaron en Camilo Torres, bueno, obviamente Fidel Castro, Che Guevara, pero en la versión cristiana, Camilo Torres y algunos movimientos de izquierda cristiana. Y lo que estaba relatando respecto a la cosa de Vietnam, colocaban el tema de la violencia como muy en el debate, en la opción. Y leer en Maritain la importancia de la relación consecuente entre medios y fines, que uno de los tantos aportes de Maritain a mí fue como un primer
golpe a la cátedra, que me motivaba a estimarlo como algo muy, muy lógico. Y en medio de esa lectura, el retomar el concepto de persona humana, porque al final de cuentas yo diría que desde mi perspectiva el gran aporte de Maritain fue recolocar en la escena política un pensamiento de origen humanista cristiano y católico en el escenario propiamente político o público. Y bueno, coincide en paralelo con el Concilio Vaticano y con toda esta reivindicación. Entonces, los conceptos básicos, persona humana, bien común, comunidad, claro, yo algo había leído San Agustín, materia y espíritu, pero Maritain los coloca en términos contemporáneos. A mi juicio, el trabajo más clarificador en torno al concepto de bien común, concepto que está muy decaído en la discusión política actual o mal interpretado, pero en ese momento era también un aporte muy, muy fuerte. Persona, bien común, comunidad. Y después, a partir de eso, bueno, obviamente la revalorización de personas humanas, derechos humanos. Y en lo político, en este llamado a una acción con pensamiento, a una acción con inspiración, no a un activismo sin fundamento, o tampoco una teorización de café, venía todo el aporte maritainiano en torno a la democracia, a retomar la democracia como una causa, a darle una inspiración a partir del humanismo cristiano, de las cosas que hemos conversado, pero llevándolo a la cuestión concreta de lo que significa la democracia como visión integral, lo que ya hemos dicho de medios y fines, obviamente los métodos no violentos, el concepto de amistad cívica. Bueno, yo diría que son el tipo de conceptualizaciones que a mí me dieron una luz, digamos, en ese tiempo. Y que en Chile además estaba toda la cosa de Frei Montalva, todo el planteo de revolución en libertad, y donde por lo tanto esta discusión, la necesidad de cambios, pero cambios en libertad, y cambios pacíficos, y por ende la relación entre la necesaria consecuencia entre medios y fines se daba muy inmediatamente presente en lo que era el debate o las opciones que a uno se le presentaban en la vida política chilena y latinoamericana. Bueno, los influjos son variados y uno va haciendo memoria y puede seguir hablando hasta el infinito. Y tomando este legado de Jacques Maritain, ¿qué consejos o recomendaciones o cómo ve usted el problema de la acción política hoy en día? ¿Cómo puede ayudarnos Maritain a participar y mejorar la democracia hoy en día? Bueno, yo creo que en tiempos de tanto pragmatismo, Maritain el primer mensaje es el valor de las ideas. Si se quiere todavía más fundamentalista, no es buena expresión esa. Con mayor fundamento, la inspiración en valores, la inspiración en ideas y la acción política, por lo tanto, en esta relación muy católica de pensamiento y acción. Yo creo que ahí hay un aporte fundamental de aquel tiempo que tiene plena vigencia hoy día, en que tenemos esta lluvia de populismo, esta lluvia de pragmatismo, esta lluvia de individualismo, de liberales de derecha a liberales de izquierda, pero al final de cuentas una política demasiado cortoplacista y en algunos dejos propiamente populista. Yo creo que ahí hay un mensaje. Y el otro mensaje, a mi juicio, es reivindicar que el humanismo cristiano en sí es un aporte a la vida social, es un aporte a la vida pública, es un llamado a participar, es un llamado a estar en la política y a estarlo con identidad. Es decir,
entendiendo que tiene un aporte de contenido que le hace bien a la sociedad, que es necesario en la sociedad, sin pretensiones de pensamiento único. Yo diría que, claro, el concepto, el título humanismo integral, alguien lo podría pensar como un modelo de pensamiento único, alternativo a la cosa capitalista clásica o marxista-leninista clásica, pero no hay que olvidar nunca la potencia del concepto de libre albedrío y por lo tanto es inspiración, pero no es ortodoxia. La que se está entregando es inspiración para que cada uno en su libre albedrío cumpla su misión. Yo creo que por ahí hay una línea de aporte. Y la otra, bueno, toda la revalorización que a partir de Maritain y su generación se abre en términos del concepto de persona humana, dignidad humana, declaración de derechos humanos y todo el rol de Maritain al respecto, Naciones Unidas, en los derechos del hombre. Yo diría que, que también hoy día tiene fuerte importancia, porque hoy día lo que se exacerba es el individuo. En la concepción, por así decirlo, materialista del individuo ligado a lo que es lo material, valga la redundancia, o en la concepción individualista del individuo en una perspectiva de izquierda que se mezcla con una visión liberal en que yo soy dueño de mi cuerpo, de hacer lo que quiera, en definitiva. Y bueno, yo creo que el concepto persona humana, dignidad humana, derechos humanos, que es un gran aporte maritainiano, tiene plena vigencia. Y bueno, podemos agregar otras cosas, lo que estábamos hablando de democracia. Y lo que estábamos hablando de bien común. Se ha ido perdiendo esa noción como una noción importante, o se ha ido reinterpretando. Y hoy día, para la gran mayoría, interés general, bien común, el interés del Estado, aparece como que más o menos es lo mismo. Y la riqueza del bien común que retoma, claro, viene de Santo Tomás, pero yo diría que la toma y la sitúa en el siglo XX, Maritain. Yo diría que es otro concepto que tiene mucha vigencia, el bien de todos y el bien de cada uno. Un bien común que es capaz de responder a esa parte de lo que es la noción de individuo, pero en la lógica de ser persona, pero a su vez en lo que significa la necesidad de entender que es el bien de todos y el bien de cada uno, no solamente el bien de cada uno, que tenga que ser un símil del bien de todos. Ese concepto de bien común, yo creo que es otro de los aportes decisivos de ayer y que tienen plena vigencia hoy día. Por supuesto. Y Jacques Maritain también está en la base de la gestación de los derechos humanos, el concepto moderno de derechos humanos. Absolutamente. O sea, de todo el concepto de la democracia como una filosofía de la vida política al final y social, no solamente como un método, como pudiera ser cualquier otro en términos de organización de la vida política, sino que la connotación de que la democracia se tiene que dar en todos los planos y que tiene que tener estas inspiraciones más trascendentes. Bueno, creo que ahí hay un aporte que es propiamente moderno. Y claro, en la lógica humanista cristiana, el planteamiento de Maritain es un planteamiento universal. Y yo diría que eso hay que pensar cómo el pensamiento de Maritain, junto con otros, pero en la lógica de un pensamiento universal, favorece lo que es la Europa de hoy día, la gran acción de demócratas cristianos y socialdemócratas europeos en torno al sentido comunitario, crear primero la comunidad del carbón, la comunidad europea, finalmente lo que es hoy día la Unión Europea. Es decir, es a partir de una inspiración humanista cristiana que convence a toda una generación, no solo a humanistas cristianos, pero convence a los que vienen de esa vertiente, en volcarse también en una política internacional
pero a través de una visión universalista. Y bueno, eso en Europa, eso acá en América Latina, donde nos ha ido más mal en términos de lograr experiencias comunitarias regionales. Pero bueno, pero es, yo diría, otra lógica del aporte de Maritain, pensamiento teórico, pero con capacidad de entregar instrumentos, conceptos, metodologías y motivaciones y compromisos para la acción política. Claro. Y Maritain también está en la base, en los orígenes de los partidos cristianos en América Latina. Sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que hay un ayornamiento permanente, pero uno deja de leer a Maritain y comienza a leer autores modernos en lo que es esta inspiración, y de repente vuelve a releer a Maritain y ve que la vigencia es tremenda, digamos, es la vigencia de los grandes pensadores, que no terminan nunca de influir, y por decirlo de algún modo, esa mezcla entre sabiduría, claridad, convicciones y algo de clarividencia que les hace mantener vigencia en el tiempo. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer hoy día, un pequeño homenaje a este gran pensador de la democracia, los derechos humanos y la dignidad de la persona humana. Muchas gracias, don Gutenberg, por esta conversación, y esperamos que nuestra audiencia en el canal de YouTube Corporación Humanismo y Democracia haya disfrutado esta conversación. Hasta pronto, don Gutenberg. Muchas gracias, Diego, por la conversación. Humanismo y democracia, la fuerza de las ideas.